Aquella tarde estaba limpiando el desván, un espacio olvidado en nuestra casa, lleno de polvo y recuerdos de una vida anterior. Entre cajas de cartón y muebles viejos, encontré un pequeño estuche de cuero. Lo abrí sin mucho interés, esperando que fuera solo otro montón de papeles sin importancia, pero lo que hallé me dejó sin aliento. Dentro había una serie de cartas, algunas antiguas, con el papel ya amarillento. Una de ellas llamó especialmente mi atención, una tarjeta doblada, con las esquinas desgastadas. Al abrirla, pude ver una breve nota, escrita en una caligrafía delicada, femenina, como si cada palabra hubiese sido cuidadosamente pensada. Decía: para que nunca olvides cuánto te amamos y cuán importante eres para nosotros. Esa dedicatoria sencilla y a la vez tan cargada de emoción iba dirigida al hijo de mi esposo, escrita por la mujer que había estado en mi lugar muchos años antes. Era como si las palabras me hubieran atravesado. Supe en ese instante que aquella madre había dejado un rastro profundo en la vida de su hijo, un rastro del que yo apenas conocía nada. Aquella nota me hizo sentir que había una parte de su historia que nunca podría compartir ni entender del todo. Mientras sostenía la carta en mis manos, sumida en pensamientos, un crujido leve rompió el silencio del desván. Levanté la vista, sobresaltada, y vi la figura de su hijo en el marco de la puerta, observándome. Su mirada era fija, silenciosa, intensa. En sus ojos había algo que no había notado antes. Quizás era sorpresa, tal vez una mezcla de curiosidad y de algo más que no supe identificar. Nos quedamos en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Sentí una extraña sensación de incomodidad, un impulso de decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Finalmente, con el pulso acelerado, guardé la carta con cuidado y la coloqué de nuevo en el estuche, intentando fingir que aquel hallazgo no significaba nada. Su presencia me resultaba ahora desconcertante, como si se hubiera quebrado una barrera invisible entre nosotros, permitiéndole ver un lado de mí que hasta ese momento había mantenido oculto. Sentía que él percibía mis pensamientos, mis emociones, todo lo que pasaba por mi mente en ese instante. Pero él no dijo nada, solo permaneció allí, en el umbral, con esa mirada serena e impenetrable. No sabía que estabas aquí, dije finalmente, tratando de aliviar la tensión que colgaba en el aire. Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido, casi como un susurro que se perdió en la vasta quietud del desván. Él asintió, sin decir palabra, y en ese gesto había algo que me hizo sentir vulnerable, expuesta, como si en ese instante él estuviera viendo una parte de mi alma. Me esforcé por mostrar una sonrisa tranquila, pero dentro de mí la sensación era otra. Sentí una chispa de conexión inesperada, una especie de reconocimiento mutuo que nunca antes había sentido con él. Era un vínculo silencioso y, de algún modo, inquietante. Finalmente, él dio media vuelta y desapareció por la escalera, dejando tras de sí un vacío extraño, como si se hubiera llevado algo importante con su partida. Observé el espacio donde había estado de pie, preguntándome por qué ese momento me había dejado tan desconcertada, y por qué la nota de su madre había tenido un efecto tan profundo en mí. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba, y con él, el compromiso de asistir a una exposición de arte en el centro de la ciudad. Mi esposo, como era habitual, no podía acompañarnos, y propuso que fuera con su hijo, ya que la exposición tenía que ver con una de las clases que estaba tomando en la universidad. La idea de pasar tiempo juntos en algo tan simple como un evento cultural parecía una buena forma de acercarnos, de aprender a conocerlo mejor y, quizás, de romper ese extraño silencio que nos rodeaba. La tarde era cálida, y el tiempo volaba mientras me preparaba. Quería lucir elegante pero cómoda, así que elegí una blusa ligera y una falda, el tipo de atuendo casual que, al mismo tiempo, me permitía moverme con facilidad. Con la prisa, olvidé un detalle importante que solía tener en cuenta en estos casos: ponerme unos shorts debajo de la falda. Pero no me di cuenta de ese pequeño descuido hasta que ya estábamos en el taxi rumbo al centro. Mi pasatiempo favorito era llegar puntual a cualquier lugar, pero esa tarde estaba tan apresurada que apenas si pude echar un vistazo al espejo antes de salir. Mientras nos acomodábamos en el asiento trasero del taxi, él giró la cabeza hacia mí, con una expresión de discreta sorpresa y una ligera sonrisa. «Oye, ¿no crees que?», dijo en voz baja, casi susurrando, mientras sus ojos señalaban mi falda sin que el taxista lo notara.
No entendía al principio, y lo miré un tanto confusa, sin comprender a qué se refería. Me levanté levemente la tela de la falda, solo para caer en cuenta, en un súbito destello de horror y vergüenza, de que había olvidado ponerme los shorts de siempre. Sentí el calor subiendo a mis mejillas y, de inmediato, comencé a reírme sin remedio, intentando disimular la incomodidad. «No puede ser», susurré entre risas, y él, al verme, también empezó a reír, contagiado por la situación. No era la clase de conversación que habíamos imaginado al salir de casa, y mucho menos la que pensábamos tener en el trayecto. Por un momento, el ambiente se llenó de esa risa sincera y ligera que se comparte entre amigos, un pequeño puente que nos acercaba, nos hacía humanos, dejando a un lado las formalidades y la distancia. Sentí que, por primera vez desde que vivíamos bajo el mismo techo, compartíamos algo genuino, espontáneo, una pequeña complicidad que surgía de la nada, pero que nos dejaba a ambos con una sensación de cercanía inesperada. Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, nuestras risas se apagaron poco a poco, dando paso a una calma nueva y distinta. Él se inclinó hacia mí y, en voz baja, bromeó sobre lo descuidada que podía ser a veces. No era común que hablara conmigo de ese modo, y tampoco era habitual que me permitiera mostrarme tan vulnerable. Era como si, sin darnos cuenta, estuviéramos abriendo una puerta que hasta ahora había permanecido cerrada. Cuando llegamos a la galería, el aire fresco nos recibió y me recordé a mí misma que debía mantener la calma, aunque aún sentía un ligero sonrojo en las mejillas. Nos acercamos a la entrada y, mientras él me seguía de cerca, no pude evitar sentir una curiosa mezcla de nervios y emoción. Era extraño que una situación tan simple como esa pudiera tener un efecto tan profundo en mí, pero así era. La exposición estaba llena de personas, y el ambiente tranquilo de la galería nos ofrecía un espacio perfecto para retomar nuestro ánimo. Caminamos en silencio entre las obras, compartiendo de vez en cuando algún comentario sobre los cuadros, mientras trataba de disimular mi ligera incomodidad. Cada vez que él me miraba, parecía contener una sonrisa, como si aquella pequeña complicidad en el taxi aún flotara entre nosotros, recordándonos lo absurdo y lo real de nuestra relación. En algún momento, mientras observaba un cuadro en particular, sentí su mirada fija en mí. Lo miré de reojo y pude ver que él también me miraba, serio, pero con un destello divertido en los ojos. Fue un momento fugaz, pero en esa mirada había una conexión inesperada, algo que no habíamos compartido antes y que, sin embargo, se sentía natural, como si siempre hubiera estado allí, esperando a que lo notáramos. Me reí entre dientes y él hizo lo mismo, como si el simple acto de compartir aquella risa privada nos permitiera entendernos sin palabras. La tarde estaba tranquila, perfecta para dedicarme a organizar la casa. Con la música sonando de fondo y un suave aroma a limpieza en el aire, sentía una calma particular que pocas veces lograba alcanzar. Me perdí en el ritmo de las tareas, y ni siquiera escuché cuando alguien llamó a la puerta. Al levantar la mirada, vi que él estaba allí, en el marco de la entrada, con una sonrisa leve y un brillo inusual en los ojos. Mi sorpresa fue inmediata, y me quedé mirándolo, sin saber cómo reaccionar. No solía aparecerse sin avisar, y su presencia en medio de mi rutina era tan inesperada como desconcertante. ¿Te interrumpo?, preguntó, observando mi expresión y luego echando un vistazo a la habitación, como si evaluara el estado de la casa. Solté un suspiro entre divertido y nervioso, intentando sacudirme la sorpresa. No, para nada, respondí, ajustando algunos cojines en el sofá y quitándome el polvo de las manos. Solo estaba poniendo algo de orden. Él se acercó, y noté que traía consigo una energía diferente, una especie de entusiasmo contenido que no había visto antes en él. Nos quedamos en silencio unos segundos, como si ambos esperáramos algo sin saber exactamente qué era. Finalmente, él rompió la pausa, con una propuesta que no esperaba en absoluto. «¿Qué te parece si salimos esta noche?», dijo de pronto. «Pensé que podría invitarte a cenar. No tienes que hacer nada especial, solo una salida, tú y yo, a un lugar que sé que te encanta». Me quedé mirándolo, sin saber si había escuchado bien. Por un instante, la rutina de la casa, la música de fondo y la sensación de tranquilidad que sentía se desvanecieron. Era raro que propusiera algo así, y menos en mi restaurante favorito,
El pequeño local de esquina donde solía refugiarme cuando necesitaba tiempo para mí. ¿En serio?, pregunté, sin poder disimular mi sorpresa. No sabía que te gustaba ese lugar. Él sonrió y asintió. He oído que siempre te ha encantado. Pensé que podríamos pasar un buen rato allí. Su invitación me tomó completamente por sorpresa, pero no podía negar que la idea me resultaba extrañamente atractiva. No recordaba la última vez que alguien me propuso algo tan simple y agradable. Sentía que algo en mí quería aceptar, dejarme llevar por la espontaneidad del momento. Está bien, me parece una gran idea, respondí, intentando parecer relajada, aunque por dentro algo me decía que esta noche no sería como cualquier otra. Nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en el restaurante esa noche, y él se despidió con una sonrisa tranquila, dejándome sola para prepararme. Una vez que se fue, sentí que la casa se llenaba de un eco de expectativa, un tipo de emoción que hacía tiempo no experimentaba. Sin saber exactamente por qué, me esmeré en arreglarme más de lo habitual, como si en el fondo supiera que esta cena significaba algo más. Cuando llegué al restaurante, él ya estaba allí, esperándome en una mesa junto a la ventana. Me recibió con una sonrisa que, sin ser demasiado amplia, me transmitió una calidez inesperada. Tomamos asiento y comenzamos a charlar de temas triviales, la vida cotidiana, sus estudios, mis pequeños proyectos en casa. Pero, poco a poco, la conversación empezó a adquirir un tono más personal. Me contó historias de su infancia, de momentos con su madre que nunca antes había mencionado. Sus palabras se mezclaban con el sonido suave de la música de fondo y el bullicio distante de los otros comensales. En algún momento de la cena, me di cuenta de que lo estaba observando con una atención inusual. Había algo en su forma de hablar, en la tranquilidad de sus gestos, que hacía que olvidara que era el hijo de mi esposo. Era como estar hablando con alguien nuevo, alguien a quien quería descubrir, como si esta fuera la primera vez que realmente lo veía. Entre risas y recuerdos, el tiempo pasó sin darnos cuenta. Nos perdimos en anécdotas y bromas, y por un instante me sentí como si estuviera en una escena suspendida en el tiempo, lejos de la rutina y de las responsabilidades. En medio de una risa compartida, nuestros ojos se encontraron, y, sin decir nada, ambos comprendimos que aquella noche no era una más. Había algo en el aire, algo intangible, que llenaba el espacio entre nosotros de una forma casi palpable. Al final de la velada, cuando ya íbamos camino a la salida, nos detuvimos unos segundos antes de cruzar la puerta. El bullicio de la calle se escuchaba afuera, pero dentro, todo estaba en calma. Nos miramos por un momento, y entonces, en un impulso breve, compartimos un ligero roce de labios. Fue un instante fugaz, apenas perceptible, pero dejó en el aire una sensación ineludible, como si algo se hubiera encendido de manera accidental. Nos separamos al instante, y una mezcla de sorpresa y nerviosismo inundó nuestros rostros. No dijimos nada, pero ambos sabíamos que aquella cena había cambiado algo. Caminamos juntos hasta el taxi, sin mencionar lo que había pasado, intentando disimular la tensión que flotaba entre nosotros. El día siguiente empezó con una extraña sensación de irrealidad. Me desperté temprano, y lo primero que recordé fue aquella cena, cada detalle grabado en mi memoria como si hubiera sucedido en un sueño. La imagen de su rostro bajo la luz suave del restaurante, sus palabras, incluso el leve roce de nuestros labios, todo parecía más intenso en retrospectiva. No podía sacudirme la sensación de que habíamos cruzado una línea que, hasta ese momento, había sido claramente marcada, aunque nadie hablara de ella. Durante el desayuno, mi esposo parecía ajeno a todo. Me contó que tenía una semana particularmente ocupada por delante y que apenas tendría tiempo para estar en casa. Asentí, tratando de mantener una sonrisa despreocupada, aunque el recuerdo de la noche anterior seguía presente, como un peso en el ambiente. Lo único que quería era salir a caminar, despejarme y recobrar algo de claridad. Ya al mediodía, él, mi hijastro, apareció en casa sin previo aviso. Vestía con una sencillez que hacía juego con su actitud relajada, pero en sus ojos percibí una especie de tormenta contenida, algo que reflejaba mis propios pensamientos. No esperábamos encontrarnos tan pronto, y ambos nos quedamos en silencio, incómodos, hasta que él rompió la tensión con una pregunta aparentemente trivial. ¿Te gustaría salir a dar una vuelta? Necesito aire y pensé que podría acompañarte.
Sentí el impulso de decir que no, de evitarlo, de poner distancia entre nosotros para proteger ese delicado equilibrio que habíamos alterado. Pero antes de darme cuenta, ya estaba asintiendo. Salimos juntos, cruzamos la puerta de la casa en un silencio extraño, como si no fuéramos los mismos que compartieron aquella noche en el restaurante. Caminamos sin rumbo fijo, y la ciudad parecía conspirar para mantenernos en esa burbuja de incomodidad y expectación. A cada paso, el ambiente a nuestro alrededor adquiría una densidad casi palpable. Nos detuvimos en un parque cercano, y, mientras él miraba en dirección a unos niños que jugaban, rompí el silencio, intentando dar naturalidad a la situación. Fue una buena idea salir a caminar. A veces necesitamos un poco de espacio, ¿no crees? Él giró su cabeza hacia mí, y en su mirada había una mezcla de emociones que no logré descifrar. Asintió, pero no dijo nada, como si su silencio hablara por él, como si quisiera comunicar algo que las palabras no podían expresar. Volvimos a andar en silencio hasta que llegamos a un banco bajo un gran árbol. Nos sentamos, y él, tras unos segundos de vacilación, finalmente habló. Anoche, fue diferente, dijo, casi en un susurro, sin mirarme directamente. No sé si fue un error o no, pero sé que no puedo dejar de pensar en ello. Sentí un escalofrío recorrerme al escucharlo. Su sinceridad me dejó sin palabras. Asentí, sin atreverme a agregar nada. Él buscó mi mirada y, por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si estuviéramos atrapados en un espacio ajeno a la realidad. A veces las cosas suceden sin que las planeemos, pero no podemos dejarnos llevar por ellas, respondí finalmente, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque mi corazón latía con fuerza. Él bajó la mirada, como asimilando mis palabras. Sabía que era lo correcto, que ese límite debía permanecer intacto, pero al mismo tiempo, una parte de mí se negaba a renunciar a la conexión que había nacido entre nosotros. Permanecimos en silencio, sentados en aquel banco, mientras las hojas del árbol se mecían suavemente, y el mundo continuaba su curso a nuestro alrededor, indiferente a nuestra pequeña batalla interna. Tras un rato, decidimos regresar, y el camino de vuelta fue tan silencioso como la ida. Al llegar a casa, nos detuvimos en la puerta, mirándonos sin decir nada. Era como si ambos esperáramos que el otro rompiera aquel extraño pacto de silencio, pero ninguno se atrevió. Él finalmente bajó la mirada y murmuró un adiós casi inaudible antes de irse. Cuando se fue, la casa se sintió vacía y opresiva. Sabía que lo mejor era mantener la distancia, dejar que las cosas volvieran a su lugar, pero no podía sacudirme la sensación de pérdida. Cada rincón de la casa parecía reflejar los recuerdos de esos momentos compartidos, y por un instante, quise huir, alejarme de todo lo que me recordara aquella cercanía inesperada. Pasaron las horas, y me encontré revisando mis propias emociones, tratando de comprender lo que realmente sentía. Una mezcla de culpa, confusión y, sobre todo, un vacío inexplicable. Como si algo vital se hubiera roto y yo estuviera atrapada en un remolino de emociones sin salida. Finalmente, decidí distraerme organizando la sala de estar, intentando que el orden físico me ayudara a organizar mis pensamientos. Sin embargo, el eco de sus palabras seguía resonando en mi mente, recordándome que, a pesar de nuestros esfuerzos, había algo entre nosotros que no podíamos ignorar. La semana siguiente fue una serie de encuentros y desencuentros silenciosos, como si ambos estuviéramos intentando evitar cualquier tipo de proximidad. Mi esposo, ocupado en sus asuntos, apenas se percataba de la tensión que flotaba en el aire. Por mi parte, intentaba aferrarme a la rutina, a las pequeñas tareas diarias que siempre me habían proporcionado una sensación de calma. Sin embargo, en cada rincón de la casa, sentía la presencia de aquel momento, la sombra de todo lo que habíamos compartido y lo que habíamos callado. Un día, mientras terminaba de organizar la despensa, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Sabía que era él antes de siquiera girarme. Entró en la cocina con pasos lentos, como si dudara de su propia presencia allí. Sin decir nada, se quedó de pie junto a la puerta, mirándome con una mezcla de tristeza y decisión. Lo observé en silencio, esperando que hablara, pero al ver que no decía nada, fui yo quien rompió el silencio. ¿Estás bien?, pregunté, aunque sabía que la pregunta era tan superficial como lo era mi intención de ocultar lo que realmente sentía. Él asintió,
aunque en sus ojos había algo que no podía ocultar, una resolución que reconocí al instante. Sin esperar a que continuara, bajó la mirada y pronunció las palabras que yo había temido y, a la vez, anticipado desde hacía días. Creo que debería irme, dijo, con voz firme, pero apenas contenida. Siento que hemos cruzado una línea que no debimos, y lo mejor es que cada uno siga su camino. Sentí un nudo formarse en mi garganta, pero me obligué a asentir. Sabía que tenía razón, que el tiempo y la distancia eran lo único que podía restaurar el equilibrio que habíamos perdido. Nos miramos una última vez, en silencio, como si ambos supiéramos que no había necesidad de añadir más. Finalmente, él se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola, con el eco de sus pasos resonando en el pasillo. Cuando escuché la puerta cerrarse tras de él, una extraña mezcla de alivio y tristeza se apoderó de mí. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía más fácil la sensación de vacío que había dejado. Los días posteriores a su partida estuvieron llenos de una calma inquietante, una quietud que se extendía por cada rincón de la casa. Mi esposo notó mi falta de entusiasmo y mis miradas perdidas, pero en su estilo pragmático, lo atribuyó al agotamiento y al estrés. Yo, sin embargo, sabía que el vacío que sentía no era tan simple de explicar ni de reparar.